Ok, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Es un tema bien interesante, hermano, que yo creo que va de la mano con todo lo que hemos estado estudiando. Vamos a meditar en su palabra. El tema de hoy es un poquito largo, pero es bien poderoso. No hay brujería, demonio o maldición más cierta que la verdad de Dios. ¿Ven? No hay maldad contra la verdad de Dios. Poderoso es el Señor, mis hermanos. Vamos a meditar en su palabra. Hay una palabra bien poderosa, mi hermano. Vamos a estar meditando en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Números, capítulo 23, en su versículo 23. Números 23, 23. Hay que bajar las Biblias en el idioma de los hermanos para que puedan ellos también. Creo que está en la Biblia. Intentamos conseguir también una Biblia en su idioma para que puedan entender mucho mejor y vean que lo que estamos hablando está en la palabra, es la palabra de Dios. En la semana vamos a darnos esa tarea de conseguir, aunque sea una, para que se la vayan rolando. Ya Dios nos irá dando los medios para poder acoplarnos mejor. ¿Ok? Había un hermano, vamos a leerlo y lo vamos haciendo, ¿no? Dice Números 23, 23, Reina Valera. Dice: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra la casa de Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios, lo ha hecho. Tome su asiento. Decía el hermano George Mueller, este hermano, ya hemos hablado de él, tremendo varón de Dios, hermano. Es el hermano que leyó la Biblia como 5 veces hincado. La leía, entonces, es el hermano que le dijo a la reina Isabel cuando le fue a tocar: no lo usan ahí. Y le decía: dígale que ahorita estoy con el Rey de Reyes. Amén. Poderoso es el Señor. Decía este hermano, el hermano George Mueller, decía: si tienes el Espíritu Santo, Él te guiará conforme a la Biblia, nunca en contra de ella. Entonces, lo estábamos platicando el culto pasado, mis hermanos. Al final estábamos los hermanos platicando y veíamos que pues en estos momentos se ha hecho un abuso de que Dios me reveló, Dios me habló, que Dios dio, como si Dios no fuera exclusivo de ellos. A los hermanos nos quiere, nada más a ellos. Yo y esto y yo lo otro. Y sí dice el hermano que sí puede ser posible que Dios te hable sin dejar de hablarle a los demás, pero que si es el Espíritu, si tú tienes el Espíritu Santo, dice que Él te va a guiar conforme a la Biblia. ¿Conforme a qué? A su palabra. Nunca en contra de ella. El detalle es que muchas de las expresiones de las creencias de los hermanos de las iglesias en estos días, digo, no todas, hay que aclararlo también eso, no todas, pero de algunas, sus pensamientos, sus revelaciones van en contra de la palabra de Dios, lo cual quiere decir que no fue Dios el que se los dijo. ¿Fue su corazón o fue tal vez el enemigo de nuestras almas? Entonces vamos a abordar el tema, mi hermano. Tengo una pregunta: ¿qué es agüero? Entonces, en estos tiempos, mi hermano, el cristiano, en nuestra alabanza, gloria a Dios, mientras están todos, ahora sí que reunidos, tienen un Dios todopoderoso, pero cuando están solos, su Dios grande se empieza a hacer chiquito. ¿Por qué? La pregunta es que mediante las tribulaciones, las circunstancias complicadas, entonces Dios ya no es tan grande como lo declaramos cuando estamos en su casa. Entonces, ¿has escuchado que hay muchos hermanos, o has escuchado el término cristianos endemoniados? Y de repente dicen: no, este hermano tiene demonio, no, este hermano se enchamucó. Entonces, allí hay una controversia, mi hermano, y la Biblia no respalda a los cristianos endemoniados. No hay cristiano endemoniado. El cristiano es libre. ¿Libre por qué? ¿Por sus obras? No, libre por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos libres por Él.
no porque no lo merezcamos o porque no lo merezcamos. Somos libres por Dios que nos libró dando un pago, ofrendando, ¿quién? A su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo. Entonces hay muchos hermanos que tienen miedo de todo. Hay hermanos que están en la alabanza gozándose, pero que tienen pesadillas que Chucky los espantan la noche. Que no apague la luz porque me asusta el Uy, y que escucharon a la Llorona, y tantas supersticiones mexicanas que hay en este país. Te digo mexicanas porque yo, cuando viví en Estados Unidos, yo nunca escuché nada de la Llorona ni nada, solamente el Chucky, pero ellos saben muy bien que se lo inventaron. Entonces, eso es interesante ver por qué mucho cristiano tiene miedo. Digo, todo humano tiene un cierto temor, pero hay ciertos temores que ya se debieron de haber apartado. ¿Por qué? Porque este libro nos hace libres. Porque Él nos hace libres. Dice el apóstol Juan que aquel que no ha sido perfeccionado en el amor, entonces ese tiene miedo. Aquel que tiene temor, que tiene miedo, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿El amor de quién? El amor de Cristo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es agüero? Agüero, está interesante su definición. Es un procedimiento o una práctica de adivinación utilizado desde tiempos en la antigüedad, en diversas épocas, fíjate esto, por pueblos supersticiosos y basado principalmente en la interpretación de señales como el canto o el vuelo de las aves, fenómenos meteorológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra definición, hermano, es un presagio o una señal de una cosa futura. Por ejemplo, es sinónimo de signo, premonición, predicción, pronóstico, anuncio, vaticinio, augurio, indicio, aviso y auspicio. Otra definición es un pronóstico favorable o adverso. Esto es bien interesante, tengamos estos puntos, esta definición, porque es un pronóstico favorable o adverso, formado supersticiosamente por señales o accidentes sin fundamento. Que te caíste, fue el diablo. No tienes fundamento, pero tú dices que fue el diablo. Empiezas a sugestionarte en tu mente, empiezas a volar. Entonces, también es sinónimo de agorería, adivinación, predicción, o esta palabra, yo nunca la había escuchado, agüezote. Entonces, ten en cuenta esto, es una práctica de interpretación por pueblos supersticiosos. Y lo otro es un pronóstico favorable o adverso. Quedémonos con eso, pero que no tiene fundamento. Actualmente se llama agüero a un vaticinio, o sea, un pronóstico formado supersticiosamente, a un vaticinio que se hace de manera supersticiosa, sin sustento lógico o racional. ¿Qué estábamos hablando, mi hermano? De que ya se ve al demonio en todas partes. Que está aquí en esto, que porque el dueño es un seguidor del diablo, que la Coca-Cola tiene esto, que el otro, y muchos se van a enojar, hermano, con nosotros. Muchos van a empezar a decirnos que estamos cocidos, que no tenemos la revelación, y van a empezar a decir muchas cosas, pero a final de cuentas la verdad tenemos que exponerla. Entonces, no tiene sustento ni lógico ni racional. Muchas veces es así. Un agüero de este modo puede ser una predicción. En los tiempos precristianos se creía en la validez de los agüeros. Esto es interesante este dato. Pero entonces se entendía que existían signos que podían interpretarse para anticipar que ocurriría en el futuro. En la antigüedad, los agüeros se enmarcan en el terreno de la superstición, debido a que son creencias ajenas a la razón y que no están vinculadas a la fe de una religión. Esto es interesante porque el Señor Jesucristo dice
hipócritas, de ustedes que pueden interpretar las señales del cielo, pero no pueden interpretar lo que va a pasar en la vida futura. Eso es bíblico. Entonces, el augur era quien, este es el día de la persona, se le llamaba así a la persona. El augur era quien en la antigua Roma, fíjate esto, en la antigua Roma, se dedicaba a realizar agüeros de forma oficial. Los augures eran sacerdotes que se encomendaban a examinar signos con el comportamiento de los pájaros para adivinar el porvenir. ¿Has escuchado lo de es un pájaro de mal agüero? Que está bien. Los augures oficiales ostentaban un cargo vitalicio y solo podían ser consultados, eso también es importante, solamente podían ser consultados por los magistrados en lugares particulares. Había augures que interpretaban las manifestaciones de la voluntad de los dioses a través de fórmulas rituales, mientras que otros augures se dedicaban a descifrar las señales de la voluntad divina cuando ésta se expresaba de manera espontánea. Ok. La adivinación, mi hermano, es igual a rebeldía. ¿Qué dice, por ejemplo, acerca de los rebeldes la Escritura? ¿Te acuerdas de Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Y después le seguimos y podemos ver que habla, esa es palabra para los rebeldes, que no pueden ver ciertas cosas por su rebeldía, por ahora sí que resistirse a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Qué le podría, por ejemplo, Dios revelar o enseñar a una persona gay? Muchas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando tú le predicas la palabra a una persona de la comunidad LGBT? ¿Qué pasa? O luego son rebeldes, ponen resistencia, se pierden de muchas bendiciones que pueden recibir precisamente por rechazar la palabra de Dios. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Va a estar un poquito pesadito, mi hermano, este estudio, pero es bien necesario. Dice así, Reina Valera, apúntalo. Primer libro de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A quién le estaba diciendo? ¿Recuerdan a quién le dijo esta frase el Señor? A Saúl, por andar visitando brujos, por andar visitando hechiceros, por andar visitando personas que no debía de visitar. Jeremías 33:8, traducción lenguaje actual, dice: los limpiaré de todas las maldades y pecados que cometieron contra mí y les perdonaré su rebeldía. Entonces, el visitar, el consultar lo que no debemos de consultar, todo lo que consultemos fuera de Dios, eso, mi hermano, es rebeldía. Todo lo que consultemos es agorería, fuera de Dios es agorería. ¿Por qué le tomó tanto a mal a Saúl? Porque fue y consultó a alguien que no debía. Entonces, ¿te acuerdas que estábamos estudiando un versículo, unas partes escriturales el viernes? ¿Que acaso no hay Dios en Israel para que lo consultes? ¿Que acaso no hay Dios aquí en Casa de Oración, Fuente de Agua Viva? Casa de Oración Chimalhuacán, ¿no hay Dios aquí en Chimalhuacán para que vayas a ver brujos? ¿Para que vayas a ver agoreros, hechiceros? El Señor tiene mucha razón de estar enojado si nosotros consultamos ouijas, si consultamos cualquier juego de azar para saber el futuro, para saber lo que te espera. Entonces es delicado. Pero ¿qué dice el Señor? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces. Y en el 38 de esa misma parte dice: te limpiaré de todas las maldades y pecados que cometieras contra mí y te perdonaré tu rebeldía. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. En la traducción lenguaje actual, Jeremías 33:3 dice así:
llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Una persona rebelde pareciera estar ciega, no ve. Pero Dios dice que le quitará esa ceguera. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? ¿Cómo era rebelde? ¿Te acuerdas cómo le permitió quedarse ciego, no ver con claridad para que se diera cuenta que no veía? Pero ¿qué pasó cuando Ananías vino y le puso las manos? Se le cayeron las escamas que tenía, entonces ya pudo ver de una manera bien. Entonces, vamos a hablar de los hijos de Dios, ¿verdad? Juan 1:11, traducción lenguaje actual, 11 y 12. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que la aceptaron, así como ustedes, así como nosotros, y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. ¿Quién te hizo hijo de Dios? Tú, nada más por decir, ay, soy hijo de Dios, voy a la iglesia. No, te hace la palabra, te hace el mismo Dios por creer su palabra. Juan 11:52, traducción lenguaje actual, todas van a ser en traducción lenguaje actual. En realidad, Jesús no iba a morir para salvar solo a los judíos, a los de Israel, sino también para reunir a todos, así como ustedes, a todos los hijos de Dios que hay en todo el mundo. Poderoso es el Señor. Hechos 19:29, mi hermano, dice traducción lenguaje actual. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. Fíjate lo tremendo que dice este versículo, mi hermano. Continúa diciendo, no hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o una pintura de Él. ¿Qué quiere decir? Que los Cristos que tienen ahí pintados, que dicen el Sagrado Corazón de Jesús y todo eso, ¿qué dice que es eso? Es agorería, es superstición. La palabra dice que nadie puede imaginarse a Dios. ¿Tú te lo puedes imaginar? Yo nada más puedo decir que me imagino que es un ser, híjoles, inexplicable, pero no puedo ver, ahora sí que pintar cómo sería Él. Entonces los que vemos en las casas que son Cristos falsos, que son personas como nosotros. ¿A quién están adorando? A una persona. ¿Te acuerdas que de manera sarcástica, como si tuvieran la foto y de repente los rasgos de alguien fueran finos y yo me imagino que el Señor así ha de haber sido? Bueno, pues no están adorando a Cristo, están adorando a esa persona que ya su memoria se quedó en el olvido. Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? También eso es agorería, esa adivinación. Le están hablando diciéndole, Señor, por favor, Cristo, ayúdame, Señor Jesucristo. Y no es así. Nuestro Dios está en los cielos. Amén, gloria a Dios. Y dice que la tierra es el estrado de sus pies. Grande es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, que ni siquiera podemos imaginarlo, mucho menos hacer una estatua, ni hacer una pintura de Él. Qué tremendo. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, igual traducción lenguaje actual, dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza. Hagamos énfasis en esto. No nos esclaviza ni nos hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Otra vez, no nos esclaviza. ¿Qué es lo que estuvimos estudiando el viernes? No estuvimos estudiando el legalismo, que muchos pastores, muchos que se creen cristianos, devotos y superiores a los demás, vienen y le ponen un montón de reglas a los hermanos, los esclavizan a esas reglas, no a la palabra de Dios. Y eso es delicado. ¿Qué dice este versículo? El Espíritu de Dios que Dios nos ha dado no nos esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios, dice Reina Valera, Abba,
Pero esta versión dice que nos permite llamarle a Él papá. Romanos 8:16, traducción lenguaje actual. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. ¿Te has dado cuenta que hay muchas personas, muchos hermanos que dudan de ser hijos de Dios? Tú tienes que tener tu identidad, hermano. Todos tenemos que tener identidad, que nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros tenemos por el Espíritu Santo esa convicción de que somos hijos de Dios, entonces no va a venir Satanás y nos va a atacar a la mente. Pero como vamos a estar protegidos con el casco de la salvación, no tendremos ningún problema. El problema es que muchos y muchas dudan que son hijos de Dios. El enemigo los engaña, les lanza dardos de fuego. ¿Y qué pasa? Pegan y les hace dudar. La duda es un dardo de fuego, un dardo de fuego poderoso del enemigo contra nosotros. Pero la palabra dice que el Espíritu de Dios, no nuestro espíritu, no el de uno a otro hermano, no. Dios directamente te dice: tú eres mi hijo. ¿Cómo es que el Espíritu bajó la paloma, o cuando Jesucristo hacía ciertas acciones, qué decía la voz? Este es mi Hijo amado. ¿En quién? En quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque lo obedecía. Dios se deleita en la obediencia. Poderoso es el Señor. Gálatas 4, 1 y 2, traducción lenguaje actual, mi hermano, tiene como subtítulo: ahora somos hijos de Dios. En esta versión dice: lo que quiero decir es esto, el apóstol Pablo hablando. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos promesas de Él. Pero ¿a quién el Señor le está dirigiendo esto? A su Hijo Jesús. Ahora le dijo que ya Él ya estaba grande, ya cumplió con todo. ¿Qué dice? Que toda la deidad recae en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Amén. Y aquello, ¿te acuerdas que tenemos que presentar defensa del Evangelio contra los falsos maestros? Te vas a encontrar con muchos que van a decir que Jesús no es Dios. Pero no, Jesús es Dios. Bendito su santísimo nombre, porque ahí recae todo el poder. Entonces, esos son los hijos de Dios, hermano. Pero vamos más adentro. Los verdaderos hijos de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Traducción lenguaje actual dice: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Poderoso es el Señor. Ahí mismo, pero en el capítulo 5, versículo 18, también igual traducción lenguaje actual, hermano, dice: sabemos que los hijos de Dios no pecan contra Jesucristo. Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida. Escucha esto: y el diablo no les puede hacer daño. ¿Ves la importancia de la palabra de Dios? Si tú crees la palabra de Dios, tú vas a tener ese poder. Tú vas a tener esa convicción. ¿Qué dice la palabra de Dios según esta versión? Lo dice de una manera bien clara, por eso la uso. Dice: sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida. El diablo no puede hacerles daño. Poderoso es el Señor. La carta a los Efesios, por otra parte, dice así, capítulo 5, versículo 1, traducción lenguaje actual: ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. Los hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. ¿Cuántos dicen amén?
Por otra parte, la carta a los Filipenses, mi hermano, capítulo 2, versículo 15. Te los paso al final, hermano, son muchos versículos. Te los paso al final si tú gustas. Te doy una copia de los que. Filipenses 2:15, traducción lenguaje actual, dice: para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Amén. Eso lo dijo el apóstol Pablo y es verdad. Nosotros somos hijos de Dios, pero en este mundo hay gente de todo. Pero nosotros alejémonos de la maldad y que nos reconozcan porque nos portamos bien. ¿Por qué? Porque lo invitamos. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47. Los hijos de Dios escuchan con atención lo que Dios dice. Los que no son sus hijos andan en otro lugar, con la mente en otros lados. Pero los que son sus hijos se interesan por lo que Él nos dice a nosotros. Entonces, continúa diciendo: pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le vas a predicar la palabra a X persona? Hay quienes la reciben, hay quienes vienen, Dios los empieza a llamar, pero a los que no quieren es porque no son hijos de Dios. Por ejemplo, hay algo que se llama la predestinación. Y muchos piensan que Dios ya los escogió. A ver, tú, Pedrito, Phil, tú, todos estos son mis hijos. Los demás, al infierno. Y no, hermano. Lo que pasa es que Dios conoce el futuro. Estaba yo haciendo dentro de mis proverbios que el Señor me regala. Y entonces hay uno que estaba leyendo ayer que dice: la carne habla del pasado. Y es cierto, alguien que sigue siendo carne, que no se ha convertido, se la pasa, ¿qué? Lamentándose de su pasado. Dice: pero nosotros, o sea, ya cuando venimos a la iglesia, hablamos del presente. El Espíritu habla del presente, pero Dios habla del futuro. ¿Y a poco no? Es así. La carne te habla del pasado. Nosotros aquí estamos y Dios nos bendice, hablamos de nuestro presente. Pero el Espíritu de Dios, Dios mismo, te habla del futuro. Poderosa es la palabra del Señor. Entonces, precisamente porque Él conoce el futuro, Él sabe quién lo desechó, quién no quiso hacerle caso. No es que Él los haya escogido, sino que Él sabe quién no quiere de Él, quién no le interesa, quién quiere las bendiciones, pero quién solamente quiere las bendiciones, pero quién quiere amarlo. Entonces, con esto ubicamos quiénes son los hijos de Dios. ¿Por qué te cuento, hermano? Tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de la brujería? Primero te comenzamos definiendo qué era la brujería, el agüero y todo eso, cómo venían ya datos importantes. Segundo, ¿por qué te hablé de los hijos de Dios? ¿Por qué te enfaticé en cómo son los hijos de Dios? Por un punto, porque esta promesa que está aquí es única de los hijos de Dios. Si un cristiano se endemonia es porque no es hijo de Dios. Si a un cristiano lo anda espantando Chucky como que hay, es porque no es hijo de Dios. Pero a los hijos de Dios, que dice que Él nos ama y que Él no va a permitir que el enemigo de nuestras almas nos haga daño. Poderoso es el Señor. Vamos a ver este pasaje de Números 23. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 23. Números 23, 11 al 23. Te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, está muy clara ahí. Entonces, dice: ¿cuál es el contexto de este versículo? Todavía tenemos tiempo. Números 23. Números 23, desde el versículo 11 hasta el versículo 23, que es el versículo clave. Dice: entonces Balac le dijo: ven conmigo y te llevaré a otro lugar. Pero cabe mencionar que tiene como subtítulo esta versión la segunda bendición de Balaam. No nos confundamos con Balac y con Balaam, son dos diferentes. Entonces, Balac le dijo: ven conmigo. ¿A quién le dice? A Balaam.
te llevaré a otro lugar, quizá te animes a maldecir a ese pueblo si solo ves a un grupo pequeño. ¿Por qué? En la primera bendición le dice este personaje malo que odiaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel aquí simboliza a todos nosotros, a todos los hijos de Dios, que somos nacidos por espíritu. No que somos israelitas de nacimiento, no. Somos nacidos por el espíritu, somos convertidos por el espíritu por medio de ese bendito sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que había un personaje malo que quería maldecir al pueblo de Israel porque le veía tantas cosas que su Dios le daba al pueblo. Entonces, dice, ya sé, todo lo que dice Balaam se cumple. Todo lo que él, si él maldice a un pueblo, le llega la maldición. Si él dice que esto, porque era un profeta de Dios. ¿Quién es este profeta? ¿Te acuerdas del que le habló la burra? Es Balaam, es el mismo profeta. Entonces ya de ahí quiere decir algo que no andaba muy bien que digamos, sino que de repente como Jonás quería hacer lo que él quería hacer. Entonces, Balaam, dice el versículo 14, Balac lo llevó al campo de Sofim, a la parte más alta del monte de Pisgah. Esto me recuerda como cuando el enemigo de nuestras almas, el diablo, lleva al Señor Jesucristo al punto más alto. Allí construyó 7 altares y en cada uno de ellos sacrificó un toro y un carnero. Versículo 15. Luego Balaam le dijo a Balac, espérame aquí, junto a los altares, mientras yo voy a encontrarme con Dios. Versículo 16. Dios se le apareció a Balaam y le dio este mensaje: regresa a donde está Balac y repite el mensaje que te he dado. Muchas veces así será con nosotros y tenemos que repetir lo que Dios nos da, lo que Dios nos dice. Poderoso es el Señor. Versículo 17. Balaam regresó y encontró a Balac y a los jefes de Moab junto a los altares. Entonces Balac le preguntó, ¿qué te dijo Dios? 18. Y Balaam se puso a cantar: Balac, hijo de Zippor, levántate y óyeme bien. 19. Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto, mi hermano? Que si Dios nos ha prometido bendición, Él no se va a retratar nada más porque otro quiere. Eso está tremendo. No porque nosotros decretemos, declaremos, me cubro con la sangre de Cristo, y empecemos a decir tanta palabrería, Dios lo va a hacer, ni siquiera con un ayuno. Pero entonces aquí se empiezan a poner las cosas en su lugar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que entonces de nada sirve que le digamos al Señor, Él tiene su plan, Él ya dijo, y si Él ya dijo, su palabra se va a cumplir? ¿Y qué dijo Él? Vamos a ver lo que dijo en el versículo 23, pero vamos a continuar en el versículo 19. Es una frase muy común que usan mucho los cristianos, usamos mucho nosotros los cristianos, pero me gusta cómo dice esta versión. Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete, poderoso es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Dice entonces, versículo 17, Balaam regresó y encontró a Balac y a los jefes de Moab junto a los altares. Entonces Balaam le preguntó, el 20, estamos en el 20, Dios me ordenó bendecir a su pueblo. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando una persona va a que le den la mano? ¿Qué pasa cuando una persona va porque le quiere hacer brujería a un cristiano? Eso está tremendo, ¿eh? Ese es el punto del tema. Pero tú eres un hijo de Dios a medias tintas. Ay. ¿Qué va a pasar si tú no eres hijo de Dios? Ahora, si tú eres hijo de Dios, qué raro que tú andes buscando por los que leen la mano o hacen ese tipo de trabajos. Qué raro. Ahí quiere decir algo. A lo mejor no eres
Tal vez todavía no es. Digo, te puedes equivocar. Pero ¿qué es lo que dicen ellos? Lo hemos platicado, hermano. Que cuando les leen la mano y ellos empiezan a hacer preguntas y se enteran que sí hemos tenido roce, ¿qué decían de Halloween? Que maldecían ¿qué? Todo contacto con cualquier cristiano. Y todo esto es vinculado, no creas que esto es maldad blanca y maldad negra. No, no, todo es maldad. Está tremendo esto. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Nos cuida, nos protege, a pesar de nuestra torpeza, de nuestra insensatez, de nuestra rebeldía. Nos cuida. Dios me ordenó bendecir a su pueblo. Él así lo mandó y no puedo evitarlo. Dios es el Rey de Israel y vive en medio de su pueblo. Dios no les desea el mal ni quiere causarles daño. Poderoso es el Señor. Versículo 21, Reina Valera. Sigamos en la traducción en lenguaje actual primero. Versículo 22. Con una fuerza mayor que la de los búfalos, Dios liberó de Egipto a su pueblo. Versículo 23. ¿Cómo decía el versículo 23 según Reina Valera? Decía de la siguiente manera: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¿Qué quiere decir esto? De cuántas cosas no libró Dios a su pueblo. De cuántas cosas Dios no ha salvado a su pueblo. Vino la tempestad, vino el peligro, vino la maldad, pero Dios aún mantiene a su pueblo. Poderoso es el Señor. Versículo 23 dice, traducción lenguaje actual: no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho por él. ¿Por quién? Por su pueblo. Lucas 28:8, nueva traducción viviente, hermano, dice: en cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Muchos podrían decir en este versículo, aplicándolo según el versículo que estamos estudiando, y podrían decir: ahí está, hermano, no que el enemigo no puede atacar a sus hijos, no. Es que Dios nos liberta precisamente de esas situaciones, de esos pensamientos, para hacernos sus hijos. Dios lo libertó, Dios le quitó, inclusive el mismo diablo sabía que en la misma presencia de Dios tenía que irse. Pero ¿qué pasó? Le dijo: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Ni siquiera le había dicho nada, ni siquiera se había dirigido a él, pero la presencia santa del Dios Altísimo le recuerda todo lo que él hizo y cómo quiso usurpar su lugar, cómo quiso él robar su lugar. Eso está poderoso, mi hermano. ¿Por qué muchas personas no pueden acercarse a la presencia de Dios? ¿Por qué muchos cristianos les andan ahí dando a tole con el dedo, les andan dando doctrinas envenenadas, les comparten evangelios de plástico, evangelios light, y según ellos pues son bien santos? ¿Por qué? Porque siguen sus reglas legalistas, cosas que son palabra de hombre, como decía el hermano Patricio, pero no es palabra de Dios. Pero si son tan santos, ¿por qué no quieren venir a exponerse a la presencia de Dios en un lugar donde se predica su palabra de una manera fiel? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con este demonio? Digo, no quiero decir que todos están endemoniados, tiene que ver con la rebeldía, pero hay personas que no quieren venir. Lo hemos platicado entre los hermanos, que hay personas que dicen: es que hay algo, no me puedo acercar. ¿Qué? Trae un demonio. ¿Y qué pasa? Que no quiere que se acerque, porque si se acerca, aquí hay libertad. Aquí está Dios. Esta es la casa de Dios. ¿Y qué pasa?
no quieren venir porque se sienten atormentados. Sienten como que no, se desesperan, sienten que algo está sucediendo con ellos y muchos optan por mejor irse, o sea, darle la razón al espíritu que está en ellos y se van, en vez de quedarse aquí en la lucha para que Él los liberte. Y la lucha es solamente que se queden aquí, Él lo va a hacer todo. La promesa es de Él. ¿Cuántos no han sido llamados, pero han preferido mejor irse por todo lo que sienten, por hacerle caso a qué? Hermano, estaba leyendo en la mañana no recuerdo quién fue el hermano que dijo esto, pero decía algo bien interesante. No hagas caso, creo que fue John MacArthur, Paul Washer, hermano Paul Washer, dice: no hagas caso a la voz de tu corazón, haz caso a la voz de Dios. ¿Es cierto? Pero ¿qué es lo que muchos hacen? Seguir lo que su corazón les dice. Y su corazón les va a decir todo menos sigue a Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo te va a decir: yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Dios. Sí, está bien. Se gozan, se deleitan porque sus pies están en la Nueva Jerusalén, en Jerusalén. Ahí donde el Señor se manifiesta. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿qué les dice? Pero llega a haber momentos en el que el mismo Espíritu les dice: quédate ahí. Y no salgas, no le permitas salir porque lo va a echar fuera. Y muchas veces puede ser así. ¿Cuántas cosas no salieron de nosotros cuando nos estábamos convirtiendo? Yo te puedo hablar por mí mismo. Pensamientos, hermanos, diabólicos, a más no poder. Y yo sí sentía como desesperación cuando yo estaba en la alabanza. Ahora escucho a los hermanos. Un día vi por ahí un video de esos hermanos de la alabanza. Hermano, una alabanza bien sencilla. 2, 3 tonos, sencillísima, pero en ese momento, esa alabanza de 2, 3 tonos con gargajitos, con gallitos, deriva la voz, no alcanzaban los tonos, pero esa alabanza, hermano, ¿cómo sometía a lo que yo traía dentro de mí? Porque sí traía cosas dentro. Y ellos se alababan a Dios y cantaban ese lado: te doy gloria, gloria, te doy gloria. Con ese canto y otra vez el mismo. Y entonces lo estaba escuchando, son como 3, 4 minutos. Hermano, yo ya quería que se callaran. Yo quería porque ya la cantaron lo mismo otra vez como 5 veces. Yo quería que se callaran. Ya duró mucho, pásenlo a lo que sigue. ¿Por qué? Porque el canto me incitaba a darle la gloria, te doy gloria, gloria, y que el enemigo no quiere darle la gloria. Y había una desesperación. Pero yo peleaba conmigo mismo. Yo decía, me quedaba ahí. Algo va a suceder si tú sigues perseverando aquí en la casa de Dios. Algo va a suceder. ¿Qué vas a hacer? Que vas a ser libre. Vas a tener la libertad. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé cómo habrá sido, por ejemplo, la vida de los hermanitos allá en Haití. Pero si Dios los trajo aquí en México, es para que ustedes sean libres. Es para que ustedes ahora busquen al Dios Altísimo. Es para que ahora lo glorifiquemos, cantemos, para que le digamos: gracias, Señor Jesús. Les va a enseñar cosas nuevas, un idioma nuevo, van a aprender aquí a hablar español, les va a dar trabajo, pero todo lo más importante, que están en la casa de Dios. Gloria a Dios. Amén. Poderoso nuestro Señor. Lucas 28, 29, traducción lenguaje actual, dice: cuando este hombre vio a Jesús, fíjate, cuando vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó, en este caso se dirigió a los demonios, y le dijo, ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Versículo 30. Jesús le preguntó al hombre: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Ejército. O sea, Reina Valera dice: me llamo. Contestó, no dijo me llamo. En Reina Valera dice Legión. Dijo eso porque eran muchos demonios que habían entrado en él. Yo no sé qué tipo de vida había practicado esta persona, pero estaba lleno de demonios. Aquí te voy a hacer una pauta rápida.
Alguna vez yo oré por cierta persona que se supone que es cristiana. ¿Y qué hacía una legión en esa persona? Yo me quedé y pelé los ojos, los abrí y dije, ¿una legión? O sea, sí me imaginé un demonio, 2, 3, 4. Pero una legión de demonios en una persona. Gloria a Dios, que ya estaba yo firmes en la palabra de Dios, porque eso me permitió que ser el instrumento, no echarlos fuera, no, ser el instrumento para que Él los echara fuera. La pregunta es, ¿por qué estas personas tienen miedo? Porque todo esto concuerda. Son personas que tienen miedo, personas que no tienen seguridad en Cristo, personas que de repente sí los espíritus las poseen, hablan por ellos. ¿Por qué? Si van a la iglesia, si vienen a la iglesia, ¿por qué? Esa es la pregunta. Eso quiere decir que no se han convertido, que aún no son hijos de Dios. Están tal vez en ese proceso. Dios ha tenido misericordia, pero si Dios está permitiendo eso, es para que lo tomen en cuenta. Híjoles, esto, o sea, no es para que te enojes, porque muchos cuando escuchan este tipo de palabras se enojan. No es para que te enojes, hermano, hermana, que está escuchando este mensaje. No es para que te enojes, es para que te pongas a cuentas con Dios y le entregues, ¿qué? Tu vida. Poderoso es el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué andaba haciendo una legión de demonios en una persona que ya se había bautizado, hermano? ¿Qué pasó entonces con ese bautismo? No fue de a de veras. No lo hizo por las razones correctas, como debe de ser. Porque si lo hubiera hecho en ese momento, hubieran salido todos los demonios. Ahora, otro caso. Si una persona se bautiza con la convicción, pero de repente empieza a titubear, aún así no te pueden poseer los demonios. Te pueden atacar los demonios, pero no te pueden poseer. Es diferente, ¿verdad? ¿Cómo alguien se bautiza sin creer? Pero ¿cómo alguien se bautiza creyendo dentro de lo correcto, pero se empieza a alejar de la palabra de Dios? Si lo atormentan, si esto, lo otro, pero no eso debería provocarnos a venir a los pies del Maestro, a darle la gloria, a pedirle que nos ayude. Deberían, pero muchos, ¿qué? La maldad del hombre, la maldad de sus corazones, dicen, eso de Dios no es cierto, y se van, y prefieren mejor vivir con eso. Entonces, Hechos 16:16, Reina Valera. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. ¿Sería eso bueno, hermano? Sería un poder, el poder de Dios. ¿Te acuerdas de Simón el Mago? Este es el gran poder de Dios. No. ¿Qué es lo que esta muchacha? Adivinaba, daba ganancias. Muchos titubeantes en la palabra de Dios van y consultan a un adivino. Y hay veces que somos bien obvios. Somos obvios. ¿Por qué? Vas con tu celular, traes la foto de tu marido y vienes así colgando el pico. Obvio que te dejó. Obvio que vienes a hacerle una amarre. Usted viene con una amarre, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Y de ahí le empiezas a creer. Pero Cristo dice que Él salva. No lo crees. Voy a consultar a los espíritus. ¿Crees que los espíritus vienen y que les hablan de tu futuro? Pero no crees que Cristo resucitó de la cruz del Calvario y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Creemos que los demonios vienen, los poseen, que ya no hay salvación. Pero no crees en Cristo que echa fuera demonios, y Cristo que si tú lo haces Señor de tu vida, te hace libre y te da ¿qué? La vida eterna. Amén. Eso merece un aplauso para el Maestro. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No se queden todos, hermano. Fíjate lo que pasó aquí. 17. Ya hablamos de esta parte porque ya lo estudiamos en el libro de los. Lo vamos a estudiar, apenas vamos a ese. Pero estudiamos algo parecido con Simón el Mago. Tocamos un poquito este tema, si lo recuerdas. Es el versículo 17, Reina Valera. Esta siguiendo a Pablo, ¿quién? La mujer que adivinaba. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos son hombres del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación.
Eso es bien curioso, un espíritu de adivinación hablando estas palabras. Se pudo haber ganado el respeto, la atención de la gente por todas las mentiras o todo lo que les adivinaba, y toda la gente le prestaba atención. Pero cuando decía, estos son, ¿qué dice? Siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, nadie presta atención. Vamos allá a Bellas Artes, vamos a la Alameda Central, está toda la gente en las tardes, mi hermano, y de repente está el payaso diciéndoles chistes colorados, groseros, hablándoles tantas cosas. Está cualquier tipo de manifestación en contra de la palabra de Dios, la gente ahí está prestando atención. Pero está el predicador, 2, 3, 4 personas a mucho. Se creen todas las mentiras del diablo, pero no creen la palabra de Dios, que es la verdad. Poderoso es el Señor. ¿A poco no es así? Es curioso cómo dice la palabra y parece como que la dejamos pasar por desapercibido. Pero ¿por qué se permitió que se quedara registrado? Por esta razón, porque la gente escucha todo, pero no quiere escuchar la palabra de Dios. Lo que realmente es poderoso e importante, lo desechan. Nomás lo escuchan, les entra por aquí, les sale por acá. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu. Entonces, primero, tenemos como evangelización, hermano, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a ir a quienes y van a venir, nos van a preguntar, podrán prestar atención los que él. ¿Te acuerdas quién es el que ganó las almas? Amén. Él. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Vamos y les hablamos a todos, y está bien, no es malo, pero no tan como aquí pasa algo interesante. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué le desagradaba a Pablo si los estaba adulando? Si le estaba diciendo, son siervos, hay que llamar al hermano Patricio y al hermano Pedrito, siervos de Dios viviente. Santo Dios. ¿Y qué? Así, hermano, Dios nos reconoce como los siervos de Dios. Pero notemos que el libro de los Hechos, todo lo que hemos leído, ¿qué es lo que pasaba cuando nos adulaban? La gloria es para ti, Señor. La gloria es tuya. Tú eres el grande. Tú lo haces todo. Yo solamente soy tu instrumento. Yo no funciono si tú no estás conmigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le desagradaba a Pablo? Precisamente eso. Al ver que no prestaban atención, suena desagradable. Que nos quieran decir a nosotros que somos que nos adulen y eso, más que hacernos sentir grandes, hermano, sintámonos incómodos. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él. Amén. Él es el grande, Él es el todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Qué decía Pablo? Él sabe que nada de eso era de Él. No. Espérate. El grande es mi Padre. Él es el grande, yo no soy nada, Él es el que salva. Yo solamente vengo por aquí caminando a lo que Él me mandó. Poderoso es el Señor. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo de Nazaret que salgas de ese cuerpo. ¿Y qué pasó? Salió. Poderoso es el Señor. Amén. Gloria al Rey. ¿Qué pasó? ¿Cómo se metió este espíritu? Primero porque no tenía a Jesucristo, no lo conocía. Pero ¿qué? ¿Hasta qué punto de alguien que no sabe que está siendo guiado vive una vida por medio de los espíritus, poseídos por espíritus? Nuestro Dios es tan bueno, es tan amoroso, que aún a esa mujer que la liberó para que fuera libre. Poderoso nuestro Señor. Entonces, no estamos hablando de una persona cristiana, estamos hablando de personas que el Señor tuvo en su plan hacerlas libres. ¿Para qué? Para que se convirtieran a Dios. Amén. Gloria a Dios. En aquella misma hora. Ahora fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo números 23. Te voy a leer primero cómo decía Reina Valera. Reina Valera decía así: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho
Dios. O sea, nota cómo está con signos de imperativos, que dice, wow, o sea, como, wow, lo que ha hecho Dios con ellos. Eso es lo que muchos dicen y que nosotros no escuchamos cuando venimos a la casa de Dios, cuando empezamos a servir a Dios, que dicen, wow, mira, Pedrito, ya no anda tomando guacharinga, ahora ya es un predicador de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué puedan decir de nosotros? Mira, ya viste lo que Dios ha hecho con ellos. Ahora ya no hay agüero ni adivinación contra nosotros. ¿Por qué? Está nuestro Padre. No hay brujería. ¿Qué decía traducción de lenguaje actual? Lo dice así: no hay brujería. Hermano Patricio, Pedrito, oigan, no está el hermano Juan Carlos, oren por mí porque me echaron la brujería. Dicen que me echaron mal de ojo. Dicen que me hicieron una foto, una amarre ya. Hermano, déjese de payasadas. No, hermano, es que entonces no es mi hermano. No es hijo del mismo Padre que yo soy hijo. Porque si usted fuera hijo de Él, entonces esta promesa no es de que la hagas tuya, es de que la creas. El Hijo de Dios puede creer. Que hablábamos de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. El Hijo de Dios cree todo lo que le dice su Padre. ¿Por qué? Porque sabe que su Padre siempre lo va a proteger. ¿A poco no? Amén. Poderoso es el Señor. No hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho por su pueblo. Santo Dios. Poderoso es el Señor. Ya estamos terminando. ¿Por qué es tan importante esto? El cristiano de estos tiempos le gusta mucho lo que suene poderoso. Ay, hermano, está gozando que venga 3 unciones como la de Elías para ti. Y piensan que pueden usar todo esto como se les pegue su gana. Yo lo llegué a escuchar. Dice, hermano, voy a orar por ti para que Dios te dé doble porción de fe por lo que acabas de hacer. Como si no pudiéramos agarrar la fe. A ver, hermano, ponga su mano, le voy a echar 2 porciones de fe. No se puede, hermano. Él es soberano. Ni siquiera sabemos cómo tiene amontonada la fe. La tendrá líquida, la tendrá en paquetes, la tendrá. ¿Cómo le hizo, por ejemplo, con Eliseo? Dios es Dios. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es nuestro Señor. Entonces, miren todo lo bueno que ha hecho Dios. Está la otra parte, mis hermanos. Pueden decir, hermanos, es que dicen que me hicieron brujería. Es que dicen que me hicieron un trabajo. Nosotros debemos estar convencidos que si nuestro Dios dice que no, entonces no. El diablo siempre va a mantener su distancia de nosotros hasta que Dios le permita poder tocarnos. Si no, preguntémosle a Job. Mientras el Señor no permitía que lo tocara, no lo tocó. Y aún así que le dijo, tócalo, pero guarda su vida. No toque su vida. Entonces, si Él puede permitir que nos toque, que nada más es opresión de aquí para afuera, no de aquí para adentro, no, de aquí para afuera, debemos de preocuparnos por el diablo. Nosotros debemos estar preocupados por él. Entonces, Números 23, nueva traducción viviente, dice: ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno sobre Israel. Pues ahora se dirá de Jacob: ¿qué maravillas ha hecho Dios por Israel? Aquí se entiende mejor. Terminemos, mis hermanos. Estas palabras, escucha muy bien lo que voy a decir. Estas palabras deberían arrancar los temores de las supersticiones. Aun cuando hubiese algo de verdad en la brujería y en la bolería, porque sí existe, aún así, el pueblo de Dios no debería de dejarse afectar por ellos. A quienes Dios bendice, no puede maldecir el diablo.
Y cuando tú decidiste venir y convertirte a Jesucristo, te convertiste en hijo de Dios. Y lo que Él ha bendecido no puede ser maldecido por ti. Eso está poderoso, ¿verdad? Lo vamos a poner como una frase de aquí. A quienes Dios bendice, no puede maldecir el diablo. Hombres sin temor de Dios como Balac. O sea, aquí abordemos rápido esto. Balac era un personaje que quería usar a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Subía a Balaam, le preguntaba a Dios y Dios le decía, bendice a mi pueblo. ¿Y qué hacía él? Obedecía lo que le decía Dios. Entonces, ¿qué decía Balaam? No, yo te estoy pagando para que tú maldigas al pueblo de Dios. A ese cristiano que me cae por esos aleluyos, me cae mal, no los tolero, no los soporto. Te estoy haciendo para que los maldigas y tú vas y los bendices. ¿Qué decía Balaam? Es que yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. Yo hago lo que Él me dice y Él me dice, bendícelos, pero yo los voy a bendecir. Por eso es poderosa esa palabra de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Él dijo que su pueblo sería bendecido y Dios es eterno. La bendición sobre sus hijos por la eternidad. Entonces, ¿qué? Fue una, dos, tres veces hasta que ya Balac se quedó ahí alabando a Dios, ahí se quedó con el Señor y Balac mejor se fue. No, este no va a maldecir. ¿Por qué? Porque por más que contrate a cada persona, no puede llegar la maldición a nosotros. El que sí nos puede poner en nuestro lugar es Amén. Él sí nos puede poner en nuestro lugar. Entonces, hombres sin temor de Dios como Balac, porque no tenía temor de Dios, por eso tenía. ¿Te acuerdas de Hugo Chávez? El presidente de Venezuela. ¿Cómo decía? Odiaba al pueblo de Israel. Y yo odio a Israel con todo mi interior, hasta mis vísceras. Y se llenó de cáncer de vísceras por maldecir al pueblo de Israel. Amén. Pero tampoco debemos de idolatrar a Israel. Israel sin Cristo no es nadie. Aunque fueron el pueblo elegido de Dios, Dios sigue teniendo amor a esa nación. Dios lo sigue bendiciendo, lo sigue amando. Pero ahora nosotros somos parte del pueblo escogido de Dios. Amén. Poderoso es el Señor, perdón. Amén. Entonces, hombres sin temor como Balac pueden conspirar astutamente contra el pueblo de Israel. Nosotros somos parte de la Israel espiritual. Pero su silencio y su mentira fracasarán. Eso alguna vez te lo dije yo, pero esto me lo da a sentir el Espíritu. Se juntan en asamblea, pero será en vano. Porque Dios no está en medio de ellos. ¿Sabes qué es lo más triste? Que a veces otros pastores lanzan maldiciones hacia los demás hermanos. Y se va a poner bien tremendo porque esto va de la mano, es como un punto intermedio entre lo que estudiamos en el libro de los Hechos el viernes a la parte donde vamos a culminar con ese capítulo. ¿Cómo es que muchos que se dicen ser hermanos cristianos maldicen a sus hermanos? Se atreven a decir, Señor, que no les vaya a ver esa iglesia, trae todas las ovejas para acá donde estoy yo. Egoísmo. No, Señor, y esto, y si tú te vas a la otra iglesia, se te va a venir la maldición. Piensan que ellos son los del poder. Piensan que ellos pueden maldecir al pueblo de Dios. Eso está tremendo. Porque se están metiendo en un pecado con el mismo Dios al que ellos se dicen adorar. Dios tenga misericordia de los varones, de los pastores, de los ministros que dicen ese tipo de palabras y que inclusive nos las han lanzado a nosotros. Se pone tremendo. Porque de repente conspiran contra las iglesias. Han conspirado contra nosotros, contra Casa de Oración Chimalhuacán, hermano. No solamente de este lado, sino también de este lado y también del otro lado. ¿Pero quién nos protege? El Dios de esta casa de oración. Amén. El Dios Todopoderoso que es el que levantó esta casa de oración. ¿Debemos de preocuparnos? Nada más por obedecer lo que Él nos diga.
La única preocupación que debemos de tener, pero no debemos de preocuparnos por lo que más digan. Vamos a ir en el próximo capítulo el viernes y vamos a ver que vienen a espiar nuestra libertad, lo que Dios nos ha dado. Vienen y vamos, ya no andan haciendo esto, no, ya agregaron esto. Y suena poderoso, sí es poderoso, yo he visto, cállese hermano, porque aquí el poder está, como si dijeran, casi están diciendo, Dios es exclusivo de esta iglesia, allá no está Dios. Es tremendo, mi hermano, cómo se maldice mi hermano. Vaya, pídale a Dios que no les cumpla eso. Pídale a Dios que se vacíe su iglesia. ¿Nosotros vamos a hacer cosas de eso, hermano? No, al contrario, Señor, si es una iglesia tuya, levántala, bendícela. No seamos como Balaam, que vienen y nos dicen, voy a orar a Dios para que los mande abajo, que los derribe. No, Señor, bendícelos. Mis hermanos creen un error. Hazles saber, porque si no se arrepienten de lo que están haciendo, el problema, mi hermano, es que en ese tipo de iglesias no es Cristo el Salvador. No están predicando a Cristo y Cristo crucificado. ¿Quién es el Salvador? A veces el Salvador es la misma denominación. A veces el Salvador es el pastor. Cuando la misma denominación, cuando el pastor depende de quién? De Dios. De Dios. Y se está metiendo en problemas. Pero más que enojarnos, no, hermanos. Oremos por ellos, Señor, muéstrales su error, muéstrales que nosotros somos tus hijos. Dice una parte escritural donde dice el Señor Jesucristo, ¿podrá el diablo pelear contra el diablo? Si estuvieran en desunión, se derriba la casa. ¿Y por qué las iglesias como esta están aún de pie? Por pura misericordia de Dios, esperando que procedan al arrepentimiento. No nos preocupemos, hermano. No nos preocupemos por lo que digan ellos. Preocupémonos por lo que Él nos dice. Él es el que nos sostiene. Si ellos se meten contra nosotros, pero nosotros obedecemos su palabra, Él responde por nosotros. Entonces, fíjate lo tremendo. Pero en silencio y mentira fracasarán. Se juntarán en asamblea, pero será en vano, porque Dios no está en medio de ellos. Dígase satanistas, dígase todo tipo que atenten contra nosotros los cristianos. Fíjate esto, esta frase está tremenda. Esta frase la dijo el hermano Spurgeon acerca de este tema. Su pólvora está húmeda. ¿Qué quiere decir eso? No va a hacer absolutamente nada. Su pólvora está húmeda, pero la pólvora de nosotros arde como fuego. ¿Qué quiere decir eso? Dios está con nosotros, hermano. Amén. Dios está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Su pólvora está húmeda. Bien podemos estar tranquilos y dejarles tender sus redes y sentirnos seguros, pues no caeremos en ellas. ¿Qué dice el canto? Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Y la victoria de quién termina siendo de nosotros. Gloria a Dios. Aun cuando soliciten la ayuda de Beelzebú, porque puede ser tanto el odio, el rencor, la envidia que tengan contra nosotros, porque Dios nos prospera, porque Dios está llenando casa de oración, que recurran al mismo diablo, a Beelzebú. ¿Qué pasó con Saúl? Sabía que había Dios en Israel, tenía conocimiento del Dios de Israel. ¿Y qué? Fue a visitar una bruja porque no le contestaba el Dios de Israel. Cuando Dios no nos conteste, mejor preguntémonos, Señor, ¿por qué no me has contestado? Dame paciencia para esperar tu respuesta. Amén. Vengamos a la Escritura a ver por qué no ha respondido. Aquí va a estar la respuesta. Amén. Aun cuando soliciten la ayuda de Beelzebú y se sirvan de todas sus artimañas. ¿Te acuerdas del testimonio que nos platicó el hermano Patricio, del hermano Bullón? Que le echaron una rana, ¿no?
echando una rana y estaban los del hotel bien espantados. ¡Ay, no, porque me espanta! ¿Pero qué decía él? Levantó el teléfono. Vengan a limpiar mi cuarto porque tengo aquí una suciedad y no puedo salir. Y tengo que salir. Pobrecitas. Las personas que no conocen a Dios tienen miedo. Pero nosotros que conocemos a Dios, tener miedo de eso, pero así hay hermanos. Una vez nos aventaron en otra iglesia una bolsa con sangre y gallina, una gallina. Hermano Juan Carlos, miren lo que aventaron, pues quítenla, limpien, échenla a la basura. ¡Ay! Es que no, es una brujería, no podemos con eso. Ahí está. Vamos a seguir alabando al Señor. Gloria a Dios. La vez que me aventaron una gallina, hermano, allá en el hotel donde trabajaba en el Marriott. Yo vi, pero eso fue tiempo después. Primero fue la gallina, luego vi un judío que estaba orando. Bueno, quiero pensar que era judío. Pensándolo bien, a lo mejor era un hijo de diablo, pero no lo sé. Pero un día nos echaron una gallina negra. Y háblale al Charlie, porque él es el aleluya, él sabe qué hacer en esto. Y yo, ¿qué pasó? Es que nos echaron una gallina negra, nos están empujando. No se preocupe, Dios está con nosotros. ¿Qué pasó? Por un justo que haya ahí, Dios no va a destruir eso. Amén. Santo es el Señor. ¿A poco no? ¿Y quién es el justo? Tú y todos nosotros. Por nosotros Dios puede perdonar a todo el lugar de trabajo donde estemos, a toda la ciudad, a todo el país. Poderoso nuestro Dios, hermano. No te basta esto para tener fe en Él y decir, Señor, no tengo que tener miedo de todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo. Nada más agarran de la espalda, tienen la basura. No, es que casi que se me pasa la brujería. Bueno, sí, lo entiendo. Son personas que no conocen de Dios. Tienen realmente razón de tener miedo. Pero un cristiano, hermano, Pedrito, hermano, vámonos a hablar por aquí, que es el chamuco. No, hermano, es que no hay una. No, hermano, es que no, es que para eso hay que tener una preparación especial. Somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo. No es del que vamos. Dios nos dice, vayan. Nos está diciendo, tienen que ir. Es la orden del Maestro. Amén. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Entonces, aunque ellos llamaran al mismo Belcebú, hicieran todas las artimañas y todo, ¿y qué pasó con el hermano Bullón? Ay, fácil, préstame la escoba. Lo tiró. Así de sencillo. De nada le servirá. Todos sus encantamientos, amarres, maldiciones, hechizos contra nosotros serán fallidos y así mismos se engañarán. No, es que allá adoran a la muerte, es que están adorando ya a la muerte. Mi Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Mi Cristo venció a la muerte. La muerte es tan poquito para mi Cristo que no pudo retener a mi Cristo, sino que Cristo, ¿qué? Resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. Poderoso es el Señor. Solamente se estarán engañando ellos que nos pueden hacer. ¿Cuán bendición, cuán grande bendición es esta? Tanto, mi hermano, que debería tranquilizar tu corazón. Amén. Gloria al Señor. Por eso la importancia de creer, por eso la importancia de la fe. Porque si tú crees, si tú tienes fe, hermano, eres libre. Eres libre. Por último, los Jacob de Dios, los que están en ese proceso a ser hijos de Dios, los Jacob de Dios, pelean contra Dios, mas ninguno peleará con ellos y los vencerá. ¿Te acuerdas de la parte escritural que Jacob peleó con el ángel? Es el corito. Jacob peleó con el ángel. Jacob peleó con el ángel por una bendición. Entonces ellos pelean con Dios, pero no habla de pelear por ganar, no. Hablan de que pelean porque bendíceme. No te voy a soltar si no me bendices. Dame la bendición. Los Jacob de Dios pelean con Dios, mas ninguno peleará contra ellos y los vencerá. Los Israel de Dios tienen poder cerca de Dios y triunfan, mas ninguno de sus enemigos
podrá prevalecer contra ellos. No te preocupes si en tu trabajo tú vendes más, si en tu trabajo tú haces el mejor trabajo. No te preocupes por los de alrededor, que te van a hacer una brujería, que te van a hacer una mal, que te van a hacer una maldición para que dejes de vender, para que dejes de hacer tu trabajo como lo haces. No, tu trabajo glorifica a Dios. Él te va a defender. ¿Tú qué es lo único que tienes que hacer? Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, tú eres mi protector. La palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo tu sombra, bajo la sombra del Omnipotente, de que no hay nadie más poderoso que Él. Debemos de preocuparnos. Si nuestro Dios fuera un Dios chiquito, preocupémonos, pero nuestro Dios es grande y todopoderoso. Santo eres tú, Señor. No temamos al enemigo mortal de nuestras almas, ni a los enemigos ocultos, porque están escondidos nada más viéndonos, ocultos, cuyas palabras son mentiras y cuyos proyectos insoportables, o sea que no tienen soporte. ¿Qué va a hacer? ¿Quién los soporta? ¿Quién los sostiene? Ellos mismos. En cualquier momento se vienen para abajo. Jamás podrán dañar a los que confían en el Dios viviente. ¿Te acuerdas de este salmo para terminar? Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Amén, aleluya. Bendito tu nombre, Señor. ¿Qué sigue, hermano? Que nada los mueve, sino que permanecen para siempre. Y así como Jerusalén está rodeada de montes, así está Dios alrededor de su pueblo. Nosotros desafiamos al diablo y a todas sus legiones. Y no es de que lo digamos, no, lo desafiamos de